Vamos a leer en la palabra de Dios, ¿sí? Nuevamente, cómo ser un discípulo de Cristo y cuáles son las prioridades del discípulo. Capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? ¿Sí? Ok. Bueno, déjame correr un poco esto para acá y listo. Dice así la inerrante, indestructible y poderosa palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. ¿Ustedes el 7? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y todos el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por esta hermosa oportunidad en que hoy, primer día de la semana, Dios, nuestra ofrenda, principalmente, Dios, las primicias, no es algo material, sino somos nosotros, Señor. Somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo, quienes entregados a ti en este momento, Padre, deseamos que hables a nuestra vida. Que el verdadero Maestro sea el Santo Espíritu, pero que eso se haga en nosotros. Nos llenes también de él, del Santo Espíritu. Por favor, inhibe todo tipo de carne y permite que el predicador, que sea el verdadero Maestro, el Espíritu Santo, y que el predicador sea usado por él, y que todo aquel que esté escuchando, Dios, tu poderosa palabra hoy, Padre, se sienta invitado, se sienta exhortado a cambiar, a arrepentirse, a considerar, a tomar decisiones en pro de ti. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. Le voy a pedir aún la hora, pues que pongan mucha atención en ese sentido, ¿verdad? Esto es para ustedes. Yo ya lo tengo anotado acá. Sin embargo, cada vez que predico, cada vez que enseño, aprendo más. Porque es que el verdadero maestro es el Espíritu Santo. El verdadero maestro es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe usted que el Espíritu Santo está hablando a su vida? Cuando el Espíritu Santo no está disasociado, es decir, no habla separado, sino habla lo propio de la palabra de Dios. Y te invita al cambio. Claro, porque el autor de la Biblia, ¿quién es? El autor es el Espíritu Santo, es Dios, y Dios habla a través de su palabra. Se expone la palabra de Dios, y ¿sabes algo adicional? El Espíritu Santo dirige todo eso, redarguye, convence, ¿sí?, de pecado, te hace guiar hacia el entendimiento, hacia lo verdadero, hacia lo correcto. Así es el Espíritu Santo. No puede estar dividido, no puede estar disasociado, no puede estar separado, sino que Él, como autor de la palabra de Dios, siempre te va a confirmar lo que indica la palabra de Dios y te lo va a reafirmar en tu corazón. El punto es que el Espíritu Santo acá nos capacita para testificar. ¿Cómo ser un verdadero discípulo del Señor? El Espíritu Santo nos capacita para testificar. El verdadero cristiano es un verdadero discípulo del Señor. Amén. El verdadero cristiano es un verdadero discípulo de Cristo. Amén. El verdadero cristiano es un verdadero discípulo de Cristo. Amén, hermano. Estoy esperando que usted diga amén y confirme en su corazón lo que la Biblia grita a viva voz en el sentido de cuál es su espíritu, propósito y razón como discípulo del Señor. Entonces, fíjese, el Espíritu Santo nos capacita para hacer, realizar, practicar, ¿sí?, proclamar lo más importante en la vida de cada discípulo. El primero o lo primero que el discípulo debe considerar
precisamente, y estamos hablando de mayordomía, pero es que la mayordomía empieza desde el punto de vista de la sujeción por parte del discípulo a su Señor. ¿Sí? ¿Sí me entendió allí? La capacitación no viene en el hecho de lo que externamente usted puede hacer en bienes, puede hacer también en mercancías, puede hacer también en otras cuestiones, sino que realmente la expansión y el crecimiento sustentable en el tiempo de la obra de Dios viene de lo interno, porque todo lo que usted va a ser, escuche muy bien, fruto del Espíritu Santo. Si es para ellos, si es para provecho, si es para crecimiento de la obra de Dios. El Espíritu Santo entonces nos capacita para testificar. Él da testimonio por medio de nosotros cuando le permitimos que Él nos llene. ¿Sí escuchó? Él va a dar testimonio de Cristo. Él va a proclamar a Cristo. Él va a convencer a otros, no nosotros, hermano. Nosotros no ganamos a nadie para Cristo, es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros simplemente y llanamente somos herramientas. ¿Sí? Somos, y ojalá el Señor nos ayude en ese sentido, y para eso es la proclamación del Evangelio y el evangelismo. Serle útiles desde ese punto de vista. Ser obreros probos desde ese punto de vista. Así que cuando usted, de una forma u otra, da testimonio en sí y es fehaciente, es efectivo y es eficaz, es el Espíritu Santo quien realmente lo está haciendo. ¿Sí me sigue o no me sigue? Cuando le permitimos que nos llene, las personas a quienes testificamos comienzan a entregarse al Señor. ¿Sí? Y usted dirá, bueno, ¿y mayordomía qué tiene que ver? Usted está administrando la multiforme gracia de Dios. O mejor dicho, usted está permitiendo que Cristo administre su vida. ¿Sí? Es más, déjeme decirle, hay algunos que dicen, yo me voy a meter a cristiano, yo voy a ser cristiano, yo tal cuestión cristiano. No se trata del hecho de que yo tenga a Cristo, se trata de que Cristo me tiene a mí, ¿sí? De que Cristo me tiene a mí. Y no soy yo, sino es Cristo. Y no soy yo viviendo, escuche esto, si usted entiende esto, si usted reflexiona y puede concientizarse de lo siguiente, su vida va a empezar a cambiar contundentemente. Y es el hecho de que cuando decimos que vivimos la vida cristiana, no es así. Es que Cristo está viviendo en nosotros su vida. ¿Sí lo vio o no lo vio? Bueno, le sigo explicando pues, en pocas palabras. Entonces, las personas a quienes testificamos cuando el Espíritu Santo nos llena, recuerde que no se trata de volumen, sino se trata de control. ¿Cuánto no tengo yo de Él? Porque al fin y al cabo todos recibimos no por medida del Espíritu Santo, sino que todos tenemos el Espíritu Santo. El punto está en qué obstáculos y realmente el Espíritu Santo tiene todo de nosotros. Desde el punto de la perspectiva del ser, porque usted ya es salvo y la salvación es por gracia, ¿verdad? Y es por fe. ¿Sí o no? ¿Está claro en eso, verdad? Entonces, fíjense muy bien. Cristo desea que sus discípulos hagan algo desde el punto de vista del hecho de ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya aprendió usted esta mañana algo muy hermoso de parte del Señor. Yo lo he aprendido y yo quiero practicarlo. Ahora el Señor me dice que yo debo fructificar. ¿Sí? Ahora mire esta preciosidad de versículo. Escuche muy bien. Mire el versículo 8 para que usted vea a qué nosotros estamos llamados. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis algo de fruto, un poquito de fruto, algunas cosas del fruto. No, dice que mucho fruto, hermano. Usted está llamado a llevar mucho fruto. El punto está en que es aquel fruto. Algunos de una manera u otra se confunden pensando que es algo material, cuando realmente lo redituable de aquí a la eternidad y lo que realmente de una manera u otra va a ser honrado en la eternidad es cuántas personas conocieron a Cristo, cuántas personas llegaron a Cristo, siendo usted útil mediante el Evangelio para que esas personas le pudiesen conocer. Entonces, acá usted está, escuche muy bien, usted está exhortado, usted está llamado a llevar ¿qué?
mucho fruto. Cristo desea que sus discípulos fructifiquen, pero no es que lleven algo, sino que lleven mucho fruto. En los versículos que acabamos de leer, mis queridos hermanos, hay una clave importante. Mira el versículo 5. Y es que para que usted lleve mucho fruto, y es que para que usted de una forma u otra, escuche muy bien, para que lleve mucho fruto, para que usted de una forma u otra tenga una vida realmente que agrade al Señor, tenga una vida que realmente ejemplifique a Cristo en usted, que no sea usted, sino sea Cristo en usted. Usted debe fijarse que en el versículo 5 está la clave de todo ello. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, escuche muy bien, esto es una relación, o esto es una correlación. No solamente es que yo tenga a Cristo, sino que Cristo me tiene a mí. Escuche muy bien. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Y aquí viene un porque. Y no es una pregunta, sino el porque. Ese término allí como tal implica una explicación de lo anterior. Porque indica lo anterior es porque esto, ¿sí? Entonces dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, explicación de lo anterior, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sí me sigue? El punto como tal de las prioridades y del hecho de ser un buen administrador, un buen mayordomo de la multiforme gracia de Dios, de lo principal que te ha dado Dios, que es Cristo, porque Cristo en el cristiano no es otra cuestión, sino básicamente el Espíritu Santo que opera en usted para gloria y honra del Señor. Siempre vamos a saber que el Espíritu Santo va a operar en una persona cuando todo lo que hace el Espíritu Santo es para la gloria y honra del Señor, no para vanagloria de hombres. ¿Sí me sigue? Cuando usted ve que eso está sucediendo en la iglesia, es porque realmente el Espíritu Santo está operando. Porque está creciendo la iglesia en Cristo. Cristo está dando crecimiento. Entonces, si usted se pone y detalla el entrelineado de acá del versículo 5, se da cuenta de que su vida como cristiano, sus prioridades tiene que ser Cristo. Lo primero entonces, para ser o cómo ser un verdadero discípulo, o qué hace a un discípulo realmente un buen discípulo, es el hecho, un buen administrador, un buen mayordomo, por decirlo así. Un buen discípulo, por ende, es un buen mayordomo, es un buen administrador, es una vida centrada ¿en quién? En Cristo. Se lo repito: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, está muy bien. Y escuche lo más importante: y yo en él. No solamente, nuevamente, no es que yo lo tenga, es que Él me tiene a mí. Y por eso es que la salvación no se pierde. Porque no es que yo lo tenga, porque yo puedo tener algo en mi bolsillo, pero se me puede extraviar. Pero lo magnífico y lo grande de la salvación es que Cristo me tiene. Es que Él es el que me ha salvado. Si fuera por mí, por mis obras, yo lo hubiese perdido, pero estoy en manos seguras. Estoy en Cristo. ¿Sí me sigue allí, hermano? No. Entonces, lo principal acá es que su vida esté centrada ¿en quién? En Cristo. Porque es que resulta que usted no va a poder llevar nada de fruto si está separado o apartado ¿de quién? Y en el contexto, usted ve, en el versículo 5 dice: y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si usted lo ve desde ese punto de vista, implica que separado de Cristo, el cristiano es infructífero, improductivo, no lleva nada. Es Cristo, su relación, su conexión más estrecha, su comunión, que le permite ser al cristiano fructífero, ser productivo. Yo le diría, por ejemplo, a ustedes: si usted tiene la oportunidad de invertir en una empresa, suponga usted tiene la oportunidad, usted de una forma u otra heredó una suma de dinero de un familiar, y usted dice: bueno, pero ¿qué voy a hacer con esta faja de dinero acá, o esta cuenta que heredé aquí? ¿Qué voy a hacer con estos dólares? Lo voy a invertir en un negocio. ¿Usted invertiría en un negocio infructífero? ¿Usted invertiría, escuche, en una empresa que no tiene futuro? ¿Verdad que no? Usted invertiría para poder producir, para ser fructífero. Así es el Señor. El Señor te ha dado el Espíritu Santo para que tú seas fructífero. Pero depende de que tu vida esté centrada ¿en quién? En Cristo. Versículo 5.
Versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué hace? Lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces fíjese, acá en el contexto, porque estamos en Juan también, pero estamos hablando de una vida centrada en Cristo. Vaya un momento a Lucas capítulo 9, versículo 23. Mire, una vida centrada en Cristo implica también que nuestras prioridades, el pastor me puso a pensar en relación con mayordomía, administración y prioridades del verdadero discípulo, del verdadero mayordomo, del verdadero administrador, y Dios me guió a través de su Santo Espíritu a este versículo 9:23. Lucas dice, y decía a todos, escuchen muy bien, para ser un verdadero administrador de la multiforme gracia de Dios, para que su vida tenga o sea fructífera, para que sea productivo desde el punto de vista espiritual, para que sus raíces sean tan profundas que cuando venga cualquier tempestad y adversidad, ese árbol que está fundamentado en Cristo Jesús no caiga, porque las raíces son profundas. Fíjense lo que dice el Señor, 9:23. Y decía así a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué haga? Son 3 elementos entonces para que Cristo sea el centro de tu vida. Estamos bajo la presuposición del hecho de que usted ya es de Cristo. Entonces lo primero en ese sentido es que usted tiene que, si va a seguir a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Ya no es usted, es Cristo en usted. Amén. Ya usted no tiene prioridades, sino las que el Señor le dé como prioridades. Amén. Lo primero es negarse a sí mismo. Después dice que tome su cruz, ¿qué? Cada día. Sí, hay algunos cristianos que se confunden. Piensan efectivamente que ahora que por gracia son salvos, que no deben hacer nada más. Pero el Señor Jesucristo nos indica que la cuestión del libre albedrío es para la toma de decisiones en el momento en el cual tú estás consciente de la responsabilidad frente a Dios, de que si no lo recibes como Señor y Salvador, vas derechito al infierno. Pero ya teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador, ya eso es irreversible. ¿Me escuchó en ese sentido? Ya debe ser y tienes que ser, para que tengas una vida triunfante. En ese sentido, tienes que ser un verdadero discípulo del Señor. Y el Señor te dice que debes negarte a ti mismo y que debes tomar su cruz. ¿Sabes cuál es la cruz del cristiano, hermano? La cruz del cristiano, la que debe llevar, es proclamar el Evangelio. Es la gran comisión. No solamente es el evangelismo, sino, decía un libro también que había leído en estos días, El arte perdido de discipular. La gran comisión es como un ave, tiene 2 grandes alas. ¿Un ave puede volar con una sola ala? ¿Verdad? Ni la gallina, ¿verdad? Las gallinas medio vuelan. Pero lo cierto es que debe tener las 2 alas. Uno es el evangelismo y el otro el discipulado. El Señor Jesucristo, cuando tú lo ves en todo el Nuevo Testamento, dice que tenía 2 actividades fundamentales cuando se trata de gran comisión. Dice que predicaba y enseñaba. Predicaba el evangelio para los efectos evangelísticos de ganar a otros para Él, para Cristo, porque Él es el camino, verdad y vida, pero también enseñaba. ¿Por qué? Porque las personas que creían en Él debían saber quién era Él y cuál era la doctrina fundamental para que pudiesen ser miembros sanos del cuerpo de Cristo. Nuevamente, evangelismo sin discipulado. ¿Qué es evangelizar sin discipular? Es un grave error. Es decirle, ¿qué es evangelismo? ¿Qué es principalmente? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede hallar pan. Eso lo dijo el pastor Adrián Roger, por cierto. Pero en lo particular, si tú le das el evangelio a una persona, escucha muy bien, y no te preocupas más por ella, estás descuidándola. La estás dejando por la mitad del camino. Es como si yo vivo en Los Teques. Es como si el pastor me dijera, mira, dame la cola, pastor, para allá, para Los Teques, que tengo, y yo lo dejo en Caracas. Lo dejo a mitad de camino y no me preocupo en que llegue bien. Así es el evangelismo sin el discipulado. ¿Sabes por qué es fácil de una manera u otra? ¿Y por qué muchas personas dicen, no, yo prefiero evangelizar y no discipular? Porque tiene que invertir tiempo. Tiene que darse por la otra persona.
Tiene que invertir tiempo. En el evangelismo tú sales un rato, ya das 3 folletos y todo lo demás, hablas al Señor. Pero sentarte a enseñarle a esa persona 2 o 3 horas, invertir de tu valioso tiempo, es lo que el Señor nos indica y estamos llamados a hacer. Amén. Si queremos que realmente las personas sean impactadas por el evangelio, tenemos que invertir tiempo en las personas. Si no, las personas no se van a sentir valoradas ni estimadas. En ese sentido. ¿Sí me sigue, hermano? Entonces fíjese en lo que hemos llegado. En pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo primero, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice después? Y ahora sí, después de todo ello, sígame. ¿Sí? Sígame. Y esta cuestión de las prioridades, gracias, pastor. Me pusiste a estudiar allí, me pusiste a reflexionar, me pusiste a pensar de ese punto de vista. Y en el contexto usted puede hallar lo que el Señor le da acerca del hecho de una vida centrada en Él. Vaya al capítulo 14 de ahí de Lucas también, hablando sobre el hecho del discípulo, del hecho de lo que tengo que administrar y todo aquello, y cuáles son mis prioridades. 14, 26, 27 y 33. Fíjense ahora que está en el contexto, dice así: si alguno viene a mí y tiene o retoma algo del capítulo 9, versículo 33 de Lucas. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿no puede ser qué? Mi discípulo. Y entiéndase ahorita y vamos a explicar algo, voy a intentar explicar eso para que usted también descanse en la bendita palabra de Dios. Yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios es inerrante. No puede haber, tenemos que dudar de nuestras propias dudas y nunca dudar de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz en relación con el 9:23 y viene en pos de mí, ¿no puede ser qué? Mis discípulos, exactamente. Y ahora mira el 33. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncie a qué? A todo lo que posee, no puede ser qué? Mi discípulo. Muchos ministros cristianos tienen temor a meterse, involucrarse de alguna manera con estos versículos y explicarlos a su congregación. Porque de una manera u otra pueden o ellos se sienten de alguna manera afectados desde el punto de vista de lo que pudiese ser material o lo que pudiesen estar logrando de esa perspectiva. Pero esto obedece a lo que decía el pastor, las prioridades. La primera prioridad es que no hay otra persona. El versículo 26 lo que indica que una vida centrada en Cristo implica que no hay otra persona más importante en su vida que Cristo. Por eso implica acá, o se infiere de acá cuando indica, si alguno viene a mí y no aborrece, aborrecer es amar de menos. Es decir, tú no puedes amar de menos a Cristo y amar más a tu esposa, a tu madre. Eso es lo que significa ya en el griego de esa perspectiva. Debes amar a Cristo primero, porque si no, tu vida no está centrada en Cristo, sino está centrada en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus bienes materiales. Si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, si quieres ser un verdadero mayordomo, un verdadero administrador, ser hallado fiel, digno de confianza, ser un buen administrador, debe tu vida estar centrada en Cristo. Amén. Amén, mi hermano. ¿Sí está notando estos versículos? Amén. Vaya después y profundice en todo ello. Entonces debe amar a Cristo como prioridad. Es tanto así que cuando usted ama a Cristo prioritariamente, el Señor dice la palabra de Dios que esos son sus mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo. Pero no habla de otras personas. Dice que lo principal y lo prioritario para que mi corazón esté seguro es amar y dárselo ¿a quién? Darle mi corazón ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso un verdadero discípulo debe tener su vida centrada ¿en quién? A ver, por allá, en Cristo Jesús. Ahora les pregunto, ¿su vida está centrada en Cristo, mi querido hermano? Entonces fíjese ahora. La persona más importante, más prioritaria, el centro de su vida para ser un verdadero discípulo de Cristo, tiene que ser el mismo Cristo. Pero segundo, dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora la prioridad en cuanto a sueños, anhelo, esfuerzo, no va a ser algo de la carne. A lo mejor no va a ser tener esto o tener lo otro, sino agradar a su Señor. ¿Sí? Y darse por aquella tarea
que el Señor le invitó, le exhortó, le comisionó para que usted hiciese? ¿Cuál fue la principal tarea que el Señor le comisionó a la iglesia? Y la iglesia no son 4 paredes. La iglesia son los redimidos por la sangre del Cordero. Son aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la prioridad ahora? Ahora mi prioridad es agradar a Cristo. Ahora mi prioridad, discípulo. ¿Quién es discípulo de Cristo acá? ¿Quién es discípulo de Cristo? Levante la mano, ¿quién es discípulo de Cristo? Esto entonces es para usted. Necesitamos, cuando usted corrobore con ello mediante el Espíritu Santo, que su corazón salte de alegría diciendo amén, porque este mensaje es para usted. ¿Sí me sigue? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Sus prioridades, sus anhelos, sus sueños ahora es agradar al Señor. ¿Sí? Ya lo otro queda relegado a un segundo plano. Ahora su vida está centrada en Cristo. Y mire ahora en cuanto al hecho de las posesiones materiales. Qué terrible y qué tremendo que haya un verdadero discípulo del Señor, o que diga ser discípulo del Señor, y siendo las prioridades los bienes materiales más que su Señor. Mira el versículo 33. Yo creo que esto contrarresta el hecho de amar de menos y amar de más. En ese sentido, fíjese acá. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, y esto tiene que ver con el versículo 23, mi amado hermano, es decir, que ama más sus riquezas que a Cristo. El que ama más su riqueza, el que ama más sus cuestiones materiales. ¿Por qué será que el Señor indicó entonces que debemos amarlo a Él principalmente? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el Señor habrá dicho eso? Sencillo, porque si usted deposita su confianza para efectos de salvación, pero ama al Señor para que Él le guíe y le sustente cuando venga la tormenta, el Señor de seguro te convencerá a través de su Santo Espíritu que pronto después de esa tormenta saldrá el sol. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Pierdes un carro, pierdes la cuenta, te la embargan, perdiste el negocio, estás enfrentando denuncias, a lo mejor tienes un caso en tribunal. A lo mejor cuando llegaste a tu casa tú pensaste que a lo mejor con el tiempo tu esposa se iba a alegrar, a lo mejor de que habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero resulta que después recibiste fue una carta donde te dijo simplemente y llanamente que el que había sido llamado eras tú, pero no ella, y ella se fue con tus hijos. A lo mejor te han dolido precisamente el trato de tus propios familiares. Pues tener la prioridad y la vida centrada en Cristo te garantiza que frente a cualquier adversidad, cualquier tormenta de la vida, vas a poder sobrellevarla en Cristo Jesús. Porque aquellos que no tienen sus prioridades bien destacadas de ese punto de vista, pues lanzan una cuerda y agarran de su nuca y se ahorcan. Porque no tienen esperanza. No tienen sus prioridades bien ubicadas, bien determinadas en su vida. ¿Sí me sigue, hermano, o no? Mira el versículo 33. Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, es decir, que deje de segundo plano las cuestiones materiales. Fíjese que tanto es así que para los efectos de la iglesia, todo lo relacionado a la obra de Dios, Dios lo llama ministerio, no lo llama negocio. No lo llama negocio. El pastor está en el negocio. No, dice el pastor está en la obra de Dios. El hermano está en la obra de Dios. ¿Sí? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde está tu corazón, hermano? ¿En dónde está tu corazón, hermano? Entonces, eso es una vida centrada en Cristo. ¿Sí lo vio o no lo vio? Pero hay otro punto. Ay, no dijo amén. ¿Sí lo vio o no lo vio? Está confrontado por esto, hermano. Lea usted la Biblia, no me eche a mí la culpa. Lea la Biblia, verifique en la Biblia, busque al Señor y percátese y abra su corazón para que Dios de una manera u otra permita que usted pueda entender, pueda profundizar en ese sentido. Ahora vamos otra vez a Juan 15. Juan 15. ¿Sí? Entonces tenemos el hecho de ser un verdadero discípulo del Señor.
el punto como tal de ser un verdadero administrador, o cómo Dios nos va a capacitar para administrar la multiforme gracia de Dios, que es lo más importante, no los 3 churupos que tienes allí. Los 3 churupos te los dio el Señor para que también sean parte de tu sostenimiento, pero también sean relevantes para los efectos de la expansión del reino de los cielos. Cuando aprendamos eso, que nuestros bolsillos son como caja chica para la expansión del reino de los cielos, muchas cosas también van a cambiar en nosotros. Sí, Señor. Mire, ahora, fíjense acá, quiero que vaya conmigo allí. Dice así, dice el versículo 7. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ¿en qué? En vosotros. Ahora vaya al capítulo 8. Vaya al capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 del capítulo 8, ya le voy a decir los versículos. Acá. Versículos del 31 al 32. Dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído ¿en quién? A los discípulos que habían creído ¿qué? ¿A quién dijo? Dijo entonces Jesús ¿a quién? Judíos, a los gentiles como usted que creyeron ¿en quién? En él, ¿sí o no? Es decir, a los que no lo habían recibido, aquellos que creyeron en él, que ahora se constituyen sus discípulos. ¿Sí me sigue? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mis palabras, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Usted va a entender lo principal, que su vida debe estar centrada en Cristo, cuando usted escuche, y ese es el segundo punto, para dar verdadero testimonio, para ser un discípulo fiel del Señor, para que el Dios pueda ver en usted que es digno de confianza y pueda darle, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, aquello para administrar. Y lo principal que tiene que administrarse en la obra de Dios, déjame decirte algo, son las personas. Hay que ayudar a las personas. Hay que darles el agua viva, pero no dejarlos por allí, ayudarlos a que crezcan. Y no por nosotros, sino que el crecimiento lo da el Señor. Nosotros regamos, nosotros sembramos, pero el crecimiento verdadero lo da el Señor. Ahora mire acá, el segundo punto, el primer punto para ser un verdadero discípulo del Señor, un verdadero administrador, ser hallado fiel, ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el primer punto en cuanto al hecho de que usted sea discípulo? Porque un buen discípulo es un buen administrador. Dígame, ¿cuál es el primer punto? Lo acabamos de decir. Juan 15:5. Permanecer en Cristo. Cristo es el centro de mi vida. Y lo segundo es permanecer ¿en qué? Gracias. Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. ¿Y cómo yo permanezco en mi palabra? ¿Qué es lo que le santifica a usted diariamente? ¿Qué es lo que le santifica a usted diariamente? Yo se lo voy a leer acá para que usted se cerciore en ese sentido. 17, creo que 17. Vamos a ver acá. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué? Es verdad. ¿Y cómo somos santificados? Solamente estudiando, profundizando en la palabra de Dios, y donde viene la victoria del cristiano. No solamente escuchar y meditar en la palabra de Dios, porque ahí hay llenura, sino ponerla por obra. Y allí es donde viene la derrota de muchos. Piensan, escuchan, meditan, pero cuando van a obrar, no obran de acuerdo a la palabra de Dios. Y la victoria del cristiano es recordar que en la obediencia hay bendición. ¿Sí me sigue? El segundo punto entonces, es permanecer ¿en dónde? En su palabra. En su palabra. Y estoy explicando esto precisamente para que usted sepa que algunas veces reclamamos al Señor y le decimos al Señor por qué estamos pasando por esto. Le comentaba a algún hermano allí afuera, que en una oportunidad un hermano vino y tenía problemas en su familia y todo aquello. Oye, pastor, ¿por qué me está sucediendo esto? Y el Señor me iluminó en el momento. Y yo le dije, ¿desde qué momento dejaste de leer la Biblia y estudiarla? Y él en ese momento se sintió confrontado y dijo, desde hace más de 2 años. Lógicamente, sus problemas son proporcionales al hecho de haber descuidado su principal relación. Y no me refiero a su esposa, me refiero a la de Cristo.
Porque ahora el discípulo, su centro, el núcleo de su vida debe ser Cristo. Y para poder permanecer allí, que Cristo permanezca en el centro de su vida, Él debe permanecer ¿en dónde? En la palabra. Él debe permanecer en la palabra. Él debe permanecer en la palabra. Si no permanece en la palabra, déjame decirte algo, Cristo no es el centro de tu vida. Si no permaneces en la palabra, no vas a llevar fruto, porque estás separado de Cristo. No puedes llevar mucho fruto. No puedes ser fructífero. Por eso es que hay problemas en tu vida, querido hermano. Por eso es que hay problemas. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, solamente si vosotros permaneciereis en mi palabra, implica no solamente entonces escuchar, no solamente meditar, sino aquello que realmente es la ejecución del mandato bíblico. ¿En dónde está? En la obediencia, ponerla por obra. ¿Sí vio, hermano, o no vio? ¿Sí lo está viendo o no? Amén. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y escucha lo que va a hacer el Señor y te va a liberar. Y te va a enseñar cuáles son las prioridades. Y te va a sostener. El que te sustenta es el Señor, pero si permaneces en su palabra. Dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Sí? No para practicar el libertinaje, no debemos confundir eso, sino para ser libres en Cristo. Ser libres en Cristo implica hacer, agradar o hacer lo correcto. ¿Sí? Ese es el segundo punto. Entonces, lo primero es una vida centrada en Cristo. Lo segundo sería permanecer en su palabra, ¿sí o no? Ahora vamos a volver a Juan 15. Vamos a volver a Juan 15. Usted ya está notando todo eso, ¿verdad? Ya, denme unos minutos y ya vamos a concluir. Pero ahorita estamos siendo edificados por la palabra de Dios. El Señor tiene que hablar. El predicador tiene que darle ocasión porque Cristo se interpreta a sí mismo. El Señor debe hablar. ¿Sí? Gracias por decir amén, hermano. Capítulo 15. Capítulo 15. Entonces estamos primero una vida centrada en Cristo, permanecer en su palabra. Pero mire ahora lo que indica el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice después? Pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho, hermano. ¿Ves por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Pero esa oración tiene que estar condicionada a la palabra de Dios. Y aquí dice todo lo anterior y en función a ello, dice el versículo 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ya ves? Porque en oración muchas veces el Señor no te contesta, y no contestar también es una respuesta, porque implica ten paciencia, va a llegar el momento, o todavía no estás preparado para eso. ¿Sí me sigue, hermano, o no? ¿Sí? Así que el Señor está condicionado, te condiciona a ello. Te condiciona también el hecho de una oración, o que tú eleves la oración eficaz. Tener una vida de oración eficaz. Entonces, nuevamente, para dar un buen testimonio, y el testimonio no solamente es proclamar, el testimonio también implica enseñar, pero no solamente enseñar sentándote con alguien, sino también que tu vida hable por ti. ¿Sí o no? ¿Tu vida habla por ti a otros? ¿Tu vida habla por ti a otros? Hablan de Jesús. No es que hablan de cualquier cuestión, sino hablan de Jesús. Entonces, fíjese, es la oración eficaz. Centro de tu vida a Cristo. Permanecer en su palabra. Y tercero, una vida de oración eficaz. Considerando todo lo anterior. Y ahora sí vamos a ver algo, porque no podíamos ver aquello, ¿verdad? Y no podíamos dejar de ver aquello para poder entrar en esto. Era necesario que pudiésemos tener esa introducción. Ahora mire, si usted mantiene una relación de obediencia a Cristo, si usted mantiene una relación de obediencia a Cristo, usted va a querer testificar acerca de su relación con Cristo. ¿Sí? Mira el capítulo 15, versículo 8, dice la manera de evidenciar que usted es discípulo del Señor, que usted es discípulo de Cristo. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado mi Padre? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto.
Usted está en pecado, decía el pastor. Usted no está glorificando a Cristo. No estamos glorificando a Cristo si nosotros no glorificamos al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si no estamos llevando fruto, no estamos glorificando ¿a quién? Si no estamos proclamando la palabra de Dios, ni discipulando, ¿estamos glorificando al Padre? No lo estamos haciendo. ¿Cuál es la esencia de usted como cristiano? ¿O piensa que el Señor le va a llamar a algo grande desde el punto de vista de su obra? Pues me refiero al rédito espiritual. Siendo usted un administrador no digno de confianza, infiel, o siendo un mal administrador, tiene que empezar por su fuero interno, es decir, por su vida interior. Tiene que empezar por usted, por lo que realmente es usted. Y de allí lo externo es reflejo de lo interno. Por eso usted sabe, mediante el Espíritu Santo, usted que está acá hoy, sabe si el predicador está lleno del Espíritu Santo o no. Y no porque diga 3 chistes, porque no los he dicho. Sé decir muy pocos chistes. No me gusta decir chistes acá, porque tengo temor del Señor. Y sé que lo que se tiene que predicar es la palabra de Dios. A lo mejor digo algo y tú te puedes reír, pero mi intención no es decir un chiste. Mi intención es proclamar la palabra de Dios. Decirte qué es lo que Dios me ha movido para yo poder proclamarlo y decírtelo a ti también. Y lo que ha rendido fruto en mí. Y por supuesto que la palabra de Dios es viva y eficaz y es perfecta, hermano. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y penetra hasta lo más profundo de cada discípulo del Señor. Entonces, teniendo eso en contexto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis. Y el Señor dice, tú fuiste diseñado para llevar ¿qué? Mucho fruto, no fruto, mucho fruto. Y si no llevas mucho fruto, no estás glorificando al Padre. No estás glorificando a Cristo. Cristo no es el centro de tu vida. ¿Sí lo vio o no lo vio? ¿Sí? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y ahora sí viene la determinación y la consecuencia de aquello que previamente viene conectado mediante y seáis así que mis discípulos. ¿Por qué tienes tanto temor de hablarle a otros de Cristo? ¿Por qué no te animas a tu propia familia o a tu suegro y tu suegra, que a lo mejor pienses que no hay remedio con ellos, de sentarte y conversar con ellos acerca del amor de Dios? O aquella persona que te hizo daño, ya deja eso, perdónalo. Si elijo libertares, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Y lo que te libera es la palabra de Dios. ¿Tú quieres que esa persona también vaya al infierno? Decía un predicador que si esa persona o cualquier cristiano durara unos segundos en el infierno, saldría de acá, tumbaría la puerta e iría a testificar a todo el que se le atraviese. ¿Sí me sigue, hermano? Si usted mantiene una relación de obediencia a Cristo, usted va a querer testificar. La rama vive en la vid. Mire, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Ya para ir cerrando en esto. Fíjese que el Señor dice que Él es ¿qué? La vid. Él es la planta. Por Él recorre toda la vitalidad y vivifica al cristiano. Dígame algo, el pámpano es una rama que se corta, que se poda, ¿va a ser fructífera? No, muere exactamente, a menos que de una forma u otra lo que le hagan son arreglos de poda, pero todavía la rama debe estar inserta en la planta para que pueda ¿qué? Llevar mucho fruto. Y eso representa exactamente lo que es la vida del cristiano. Y el Señor lo ejemplificó porque el que habló acá en estos versículos, indicando todo esto, no fue cualquier persona. Fue el Hijo de Dios, fue el Señor Jesucristo. Y nos da este ejemplo para que usted y yo podamos aprender directamente de lo que usted puede tener allá en el jardín o de lo que usted sale por acá y ve un árbol frutal. Usted no le atrae el árbol frutal. Usted lo que ve de aquel árbol frutal son los frutos. Que realmente dé muchos frutos. ¿Para qué usted quiere tener una mata de mango que no dé mango? A lo mejor para la sombra, pero aún incluso esa sombra es un fruto, es un beneficio, es una bendición de dicha mata. ¿Sí me sigue, hermano?
Entonces yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué? Entonces vamos a ir resumiendo esto. Hay 4 maneras o 4 niveles en que usted debe llevar fruto. Yo le voy a exhortar. Yo le voy a invitar a que usted haga un autoexamen en este momento y se percate, se dé cuenta porque Dios no le ha llamado a cuestiones mayores. A lo mejor, no sé, digo yo no los conozco. El pastor sí los conoce a ustedes. Yo no los conozco a ustedes. A lo mejor usted ha sido muy mal administrador. A lo mejor usted no ha sido digno de confianza. O a lo mejor usted no ha servido adecuadamente al Señor. Mire, los 4 niveles están acá. Primero vea el versículo 2. Vea el versículo 2. Vea el versículo 2. Todo pámpano que en mí que no lleva fruto, ¿lo que? Hermano, estamos llamados a llevar fruto, pero de lo contrario el Señor dice que hay un nivel infructífero, pero que van a haber consecuencias en torno a ello. ¿Qué dice? Que lo va a cortar. Eso no implica que va a perder la salvación no se pierde, porque ya dijimos que es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí me sigue? Pero sí el favor, la bendición. Y déjame decirte algo, algunas veces la bendición se materializa en nuestra propia vida. Y el Señor dice acá, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Para qué el Señor poda ese árbol, le echa abono, lo cuida? Ahí hay agua para que crezca ese árbol, ¿verdad? Y las ramas no den fruto. El Señor dice acá, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Y dice algo, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Probablemente ese nivel de que, escuche muy bien acá, y esto es una alerta al pueblo cristiano también, ese nivel de no llevar fruto implica probablemente que esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Mire, un principal del Sanedrín, uno de los principales judíos, vino a Jesús de noche. Porque había algo en su corazón. Algunos piensan que era porque estaba evadiendo a las personas, pero efectivamente yo pienso es que era algo que no lo dejaba dormir. No lo dejaba dormir porque decía, yo cumplo la ley, yo voy aquí, yo cumplo con mis diezmos, doy limosnas. ¿Qué más hago? Hago oraciones para que todo el mundo me vea. Pero había todavía un gran vacío en su corazón. Sé la Biblia de adelante para atrás y de para atrás para adelante, si se puede decir así. Pero siento que no hay un cambio en mi vida. Sigo siendo el mismo viejo hombre. ¿Y Jesús qué le dijo? Si no nacieres de nuevo, no podrás ver, no podrás entrar, no podrás ir a dónde? Al cielo, al reino de los cielos. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, si no naces de nuevo, no eres salvo. ¿Sí? Es porque no eres salvo. Y incluso, escucha, ese principal era un conocedor, era un religioso piadoso, era reconocido por el pueblo, a lo mejor era un erudito de la palabra de Dios, pero realmente el conocimiento intelectual no te salva, sino que la salvación es algo divino, proviene del Señor, es algo sobrenatural, que proviene del Espíritu Santo. Entonces, el punto como tal es que el primer nivel es falta o usted no tiene fruto, no lleva fruto. Y el Señor dice allí, lo quitará. Ahí puede interpretarse de otras maneras. Puede ser, no sé. El Señor no es el dueño de la vida, pues. El Señor no es el dueño de la vida. ¿Quién sabe aquí qué va? ¿Quién tiene seguridad? No, mañana yo voy a estar vivo a las 12 del mediodía. ¿Quién tiene seguridad de eso? Un accidente cerebrovasculares. En estos días, hace un año, yo pensaba que tenía salud y de repente el hecho de comer productos procesados y ultraprocesados, casi puedo padecer o experimentar lo que era un paro digestivo. Impresionante, yo nunca pensé que iba a padecer eso. Pero ¿quién me puede garantizar de que yo esté vivo allí? No, nadie. Solamente el Señor, la vida es del Señor. Entonces, hay falta o sin fruto, no lleva fruto. Versículo 2, dice allí la palabra de Dios, lo quitará. ¿Sí lo vio? El segundo nivel, fruto, lleva fruto. Versículo 2 dice, y todo aquel que lleva ¿qué? Fruto. Ese es el segundo nivel. Están los hermanos que están llevando ¿qué? Algo de fruto. Están llevando algo de fruto.
está el tercer nivel. Bueno, el que lleva algo de fruto, el que lleva fruto dice, lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que santificación, purificación, es decir, el Señor, aquel que está llevando fruto, lo confrontará mediante la palabra de Dios, le hará una carga o le cargará en su corazón para que pueda ser un instrumento, para que pueda aprender más de la palabra de Dios, con el fin de que la palabra de Dios lo santifique. No hay otra forma de santificar, sino a través de la palabra de Dios, de estudiarla y obedecerla, hermano. Esa es la santificación de que habla la Biblia. Y el tercero, versículo 2 dice, lo limpiará y dice, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Ese es el tercer nivel. Primero, no hay fruto. Segundo, lleva fruto. Después el Señor dice que lo limpiará y el tercer nivel es que lleve, ¿qué? Más fruto. Y así va progresando y así va avanzando aquel cristiano mediante el hecho de que su vida está centrada en Cristo, que permanece en la palabra de Dios, que sabe que la oración eficaz del justo puede mucho y que debe tener una vida de oración que le vivifique. ¿Cuántos son tus momentos de oración? No hablo del que murmullas allí o haces un murmuro o murmuras en la mesa cuando vas a santificar los alimentos, sino hablo de una verdadera relación espiritual con el Señor. Un tiempo de oración. Y la oración en el tiempo tiene que ser una oración eficaz. John Bunyan, ¿verdad? El del progreso del peregrino, y también en Judas hablan de orar en el Espíritu, pero eso es otra cuestión y eso es otra predicación, ¿verdad? Pero procuren eso en Judas, léanlo. Orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Bueno, y el tercer nivel, después de que ha avanzado todo esto, es versículo 5 y 8. Mira el versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Este lleva qué? Mucho fruto. Ese es el cuarto nivel. No llevaba, ahora llevaba fruto, llevaba más fruto, y ahora aquel cristiano comprometido en la obra, ¿lleva qué? Mucho fruto, porque para eso es que tú fuiste diseñado y yo fui diseñado. Dice 5, y el que dice, y la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mira ahora el versículo 8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos, hermanos. Si nosotros algunas veces nos esforzamos para administrar algo al Señor y le rogamos, Señor, danos algo para administrar, pero ni siquiera nos preocupamos por ser verdaderamente sus discípulos, eso no está dividido. Un verdadero discípulo es un buen administrador, porque lo capacita el Señor. Y el Señor condiciona, llama, sostiene en la obra de Dios. ¿Sí me sigue, hermano? Entonces, el fruto puede ser las personas que se conviertan. Romanos 1:3. Y puede ser también, escuche esto. El fruto usted lo puede de una manera u otra materializar desde el punto de vista de las personas que se convierten a Cristo. Porque el que está fructificando, ¿quién es? Es Cristo en mí, es el Espíritu Santo, ¿sí?